dialogando con el padre Raúl Sánchez. El domingo 9 de agosto del año 2020, dentro de la misa se va a proclamar como primera lectura el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 9 y capítulo 19 del verso 11 al 13. Y dice así: allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que fue dirigida la palabra de Dios: Elías, ¿qué haces aquí? Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé. Hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Palabra de Dios. Bueno, aquí podemos hacer como una especie de contraste con lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio para este día domingo nos hace referencia a esa tormenta, a ese viento fuerte, donde los discípulos vieron a Jesús creyendo que era un fantasma. Pedro le dice: si eres tú, hazme ir a ti. Jesús le dice: ven. Pedro empezó a caminar por el agua y cuando sintió que el viento pues empezó a azotar más fuerte, pues entonces Pedro sintió miedo y se hundió. Bueno, ese episodio. Aquí vemos no un viento fuerte, sino una brisa suave. Nosotros, ¿qué podemos entender de esto? Tormentas, brisas fuertes, vientos fuertes, tormentas y brisas suaves, vientos suaves. Dice aquí la palabra de este libro de Reyes, y Yahvé pasa, un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé. Y de los montes parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento, en ese viento fuerte. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Ahí es cuando Elías sintió a Yahvé en esa brisa suave. Bueno, para nuestra vida, si miramos la realidad de la tormenta, Pedro caminando por el agua, azotó el viento fuerte, se asustó, se hundió, llega el Señor, hombre de poca fe, porque has dudado, lo sacó del agua. Vemos aquí un profeta, el profeta Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento, y vemos cómo tiene una experiencia y siente a Dios Yahvé es en la brisa suave. Bueno, podemos mirar aquí varias cosas. La presencia de Dios en la vida del ser humano es irrefutable. En tiempos de tormentas y en tiempos de bienestar, Dios siempre está con nosotros. Dios tiene esa especial pedagogía, ¿no?, y metodología para acompañar, educar, enseñar, corregir, conducir, ¿no?, guiar a su pueblo, a sus hijos. Estamos viendo un tiempo de tormenta, se llama el COVID-19, una realidad que nos deja perplejos a todos, porque en realidad uno no sabe qué de este COVID-19. Se ha introducido hasta a la iglesia, causando también
profundas planteamientos de orden doctrinal, y lo estamos viendo con la cuestión de la Eucaristía, si recibe en la mano, si recibe en la boca, que porque prohíben recibir la comunión en la boca, si no hay mandato que así lo exija, que por qué se cerró un seminario, que si lo cerraron porque los seminaristas estaban rebeldes, porque no acataron la disposición y la orden de su obispo de recibir la comunión en la mano. Bueno, una serie de cosas que ahorita no se arrodille. Bueno, que vemos en los videos obispos, sacerdotes que no le dan la comunión a ninguna persona que se arrodille y que quiera recibir la comunión en la boca. Entonces uno dice no, que hay que ser obedientes y hay que ser obediente. Y entonces pues existe una norma de la iglesia donde se dice que no se le debe prohibir la comunión en la boca a nadie, y sin embargo nos hablan de obediencia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esto es una situación que en este momento nos ubica en tiempos de tormenta. En tiempos de tormenta. Y la tormenta, obviamente, pues trae ofuscación, trae miedo, trae zozobra, inquietud, no saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo moverse, cómo comprender tal cosa, cómo entender y acatar tal disposición. Muchas situaciones dentro de la iglesia. Estamos en la barca de Pedro y la barca pues pasa un momento difícil. Pero está Jesús en esa barca, en su iglesia. Él está allí, es su iglesia. Él no la va a abandonar. Nunca va a abandonar lo que Él edificó, lo que Él quiso constituir. No. Él va a estar allí. Muchas veces como que nos sentimos, como en otros episodios donde vemos que Él está como dormido. En esta oportunidad aparece en la tormenta, aparece caminando por el agua. Ya hay dudas de Pedro. Si eres tú, Señor, la duda de un hombre. Si eres tú, Señor. Los discípulos también se asustaron y no lo reconocieron. No. Es un fantasma, y gritaban, dice el texto. Pedro, que tenía un temperamento bastante particular, un poco primario, agresivo, ¿no? Su talante, ¿no? Si eres tú, Señor, hazme ir a ti. El Señor le dice, ven. Lo invita. Pedro empieza a caminar por el agua y siente que el viento empieza a ponerse más fuerte. Le da miedo y se hunde. Aquí vemos un viento suave en este libro de Reyes. Y es cuando sale Elías y ahí encuentra y escucha a Dios Yahvé. En la tormenta, en el viento fuerte y en la brisa suave, Dios siempre va a estar. En nuestras tormentas más profundas y en los momentos más plácidos de nuestra vida. Por ahí dicen que existe la ley del péndulo. Tú sabes que es un péndulo, ¿no? Bien. Se mueve para un lado y para el otro. Y hay momentos en nuestra vida en que todo como que florece, todo como que sale, hay una relativa paz en nuestras casas, en nuestros hogares, todo como que es armonioso, todo sale, todo se asume con tranquilidad. Y hay momentos de profundas situaciones críticas, muerte de un familiar, una enfermedad, un divorcio, no, pérdida del trabajo, un problema con la empresa, tantas cosas. Un chisme, bueno. La ley del péndulo. Pero lo importante es la presencia de Dios en la vida de uno. Y no dejarnos asustar por las tormentas, ni dejarnos adormecer por las brisas suaves.
De hecho, ahí en el libro de Proverbios existe uno muy interesante que nos enseña que cuando estés pasando momentos hermosos, placenteros, no olvides los momentos difíciles. Y cuando estés pasando momentos difíciles y duros, no olvides que has pasado momentos agradables y placenteros. Esa es la vida. Sin embargo, el Señor nos invita a reflexionar en una palabra. ¿Por qué has dudado? ¿Dónde está tu fe? Hombre de poca fe. A pesar de la tormenta, a pesar de la crisis, a pesar de los sinsabores, a pesar de las inquietudes, a pesar de las soledades, a pesar de los llantos, a pesar de nuestros miedos donde nos hundimos de una manera pavorosa, Él está ahí. Existe un fruto del Santo Espíritu. Lo trae Gálatas capítulo 5, verso 22. Es el último fruto del Espíritu Santo, según esta lista que nos da el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas. El dominio propio. Otros llaman la templanza. El dominio propio es esa capacidad que tenemos todos nosotros cuando asumimos la realidad del Espíritu Santo de saber evaluar, sopesar, analizar, que no perdamos el control, que no perdamos objetividad, que no perdamos el acierto de las cosas, ¿no? Que ponderemos todo, que analicemos todo. El dominio propio, manejar las pulsiones, manejar las pasiones, manejar los malos genios, manejar los ímpetus. Porque eso hace que nos mantengamos firmes y podamos discernir y entender mejor las cosas. Pedro se hundió, no porque dejó de mirar a Cristo Jesús a los ojos, como dicen algunos predicadores, no, Pedro se hundió porque empezó a sentir miedo. Y ojo con eso. El miedo. ¿Por qué Elías salió a la brisa suave? Con la brisa suave, porque estaba calmado, ¿sí? Se sintió tranquilo. Dice acá el texto, ¿no? Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, y de los montes y parte de las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, la suave brisa oyó. Se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Ahí está Dios. Entonces se oyó la voz: Elías, ¿qué haces aquí? Cuando uno tiene dominio propio, cuando uno sopesa las cosas, las analiza con calma, comprende, entonces empieza a estabilizarse, a no sentir miedo, a ver la presencia de Cristo Jesús en estos acontecimientos. Que el mundo se va a acabar, que la iglesia se va a hundir, que hay unas personas horribles dentro de la iglesia y que esto está pavoroso, que están los tradicionalistas con los modernistas, y esto es una cosa de nunca acabar, y bueno, tantas cosas que aparecen por ahí, que de alguna manera puede ser cierto todo esto. Pero nosotros los que tratamos de caminar con Cristo Jesús, es no perder el enfoque dentro de la crisis. Y dentro de esta crisis tan grande, tratar de escuchar la brisa suave. Porque en los momentos difíciles Dios está hablando. Pero que esos momentos difíciles no nos hagan que nos tapemos los oídos y las entendederas de entender también y comprender esa brisa suave. Dios nos sacude con tormentas. Dios nos sacude con fuerza. Dios nos mueve, pero nos dice: no tenga miedo, estoy con ustedes. Pero la única manera que yo tengo para
poderlos hacer entender de cómo están viviendo. Entonces, cuando ustedes toman conciencia de cómo están viviendo y que hacen que todo esto sea más tormentoso, entonces van a escuchar mi voz suave. Dios es dueño de la naturaleza, de los vientos fuertes y de las brisas suaves. Jesús, Dios, nuestro Padre, en el Espíritu, nuestro Señor, está en las tormentas y en las brisas suaves. Esa es la fe que debemos mantener siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.